Hoy toca un poquito de añoranza. Otro capítulo de Hebreos se va, el capítulo 7. Hasta aquí el Señor nos concedió en su favor divino, versículo a versículo, capítulo a capítulo, poder, poder apreciar el valor de Cristo y de cómo el Antiguo Testamento apuntaba tan claramente al Mesías y cómo ese Mesías es la consumación de todas las promesas, de todos los tipos, de todas las representaciones que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. El título del sermón de hoy es El sublime intercesor inmortal. El sublime intercesor inmortal. Y el capítulo de la palabra es el 7. Y la unidad de pensamiento o la porción de las Sagradas Escrituras que hoy hemos de ver es desde el versículo 20 al 28. 20 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Versículo 25. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo, y escuche bien, una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Está ahí la palabra del Señor, hermanos. Y existe un método, o mejor dicho, una frase que muchas veces usan los maestros. La repetición es la base del aprendizaje, dicen algunos. ¿Qué significa eso? Que al repetir y repetir y repetir, se graba más en la mente, se queda más en la lección. ¿Cómo usted estudiaba la tabla de multiplicar en la escuela? Repitiendo, repitiendo, repitiendo. Salvo que algunos, bueno, ya así con una miradita ya haya sabido todo, pero algunos repitiendo y repitiendo y bueno, algunos con cinto y otros sin cinto, ¿verdad? Pero básicamente ayuda a la repetición. ¿Y qué nosotros venimos diciendo y diciendo? Venimos diciendo que la carta de Hebreos o el libro de Hebreos es una carta dirigida a creyentes de trasfondo judío que ante la adversidad, ante las pruebas, tenían la tentación de volverse atrás, volverse a las viejas costumbres del Antiguo Testamento. Estaban siendo abandonados. Y qué grave es esto. Estaban siendo, tentados a abandonar la plenitud de la persona de Cristo, nada más y nada menos, la plenitud de la salvación en Cristo y regresar a un sistema de sacrificios y de rituales que ya cumplieron su propósito, que ya, digamos,
cumplieron su fin. Y el escritor de Hebreos, obviamente, guiado por el Espíritu Santo, les recuerda que en Cristo hay algo más grande, algo más elevado, algo más superior, algo más perfecto, algo más sublime que lo que el antiguo pacto alguna vez ofreció. Se hace un llamado a no conformarse con algo menor cuando ya se tiene a Cristo, quien ha venido a ser mediador de un nuevo y mejor pacto. Y hermanos, para nosotros poder entender o poder, digamos, tener mayor claridad en cuanto al pasaje y a lo que enseña este pasaje, que nos muestra a un mediador de un nuevo y mejor pacto, y nos muestra a Cristo, que es lo más elevado, el sacerdocio más sublime que existe y el definitivo. Vamos a ver tres grandes consideraciones o, o tres grandes motivos que justifican por qué Jesús es superior al sacerdocio del antiguo pacto. Y estas tres justificaciones es que tiene una base superior. Tiene una base superior del versículo 20 al 22. También una intercesión superior, versículo 23 al 25. Y un sacrificio superior, versículos 26 al 28. Y en el punto o en el apartado número 1, en la primera justificación que nos muestra por qué Cristo es superior a los sacerdotes levíticos, por qué el sacerdocio del nuevo pacto es superior al sacerdocio del antiguo pacto, es que Cristo tiene una base superior. Cristo es sacerdote por un juramento divino. Por un juramento divino. Versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Ellos, los sacerdotes del antiguo pacto, sin juramento. Pero él, Cristo, por un juramento que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Los sacerdotes del antiguo pacto, hermanos, eran humanos, eran del linaje levítico, y su sacerdocio dependía ¿de qué? De la genealogía, de nacer de hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de Aarón, hijo de Leví. Venía de un linaje. Pero el sacerdocio de Cristo es único, es muy particular, porque no fue establecido sobre una base, no fue establecido por ningún linaje, sino por un juramento divino, por la voz de Dios, nada más y nada menos, que juraba. En el versículo 21 nosotros vemos que el autor cita el Salmo 110:4. El Señor ha jurado. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Este juramento es clave. Dios ha comprometido su palabra. Dios comprometió su carácter inmutable, que no se altera, que no cambia y que nada puede alterar en todo el universo, estableciendo este nuevo sacerdocio. Cristo, como sumo sacerdote, ¿saben qué? No está limitado al linaje y tampoco pertenece a ninguna tradición humana, sino está establecido sobre una base de nada más y nada menos que un mandato divino. El Dios que controla el universo y todas las cosas, que creó todas las estrellas, todas las galaxias, que nos creó a nosotros con el poder de su palabra, ese juramento. Es decir, sobre esa base está establecido, sobre un mandato eterno
de Dios. El versículo 20 destaca que el sacerdocio de Cristo, hermanos, fue establecido con ese juramento divino, lo que lo hace único, irreemplazable. ¿Quién de los sacerdotes del antiguo pacto, quién de esos oficiales era sacerdote por un juramento divino? Ninguno, nadie. Sin embargo, Cristo fue establecido por un juramento divino. Ellos eran designados simplemente por una descendencia, hijo de fulano, pero Cristo fue escogido, fue nombrado, fue designado directamente por el dedo y por la voz de Dios. Y esa elección no puede cambiar. ¿Saben por qué no puede cambiar? Porque nuestro Dios es un Dios inmutable, inalterable. Él no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Ese es el carácter que soporta o que sustenta o en el que se basa el sacerdocio de Cristo. El versículo 21, al citar al Salmo 110:4, eso es lo que hace. Dice que el sacerdocio de Cristo, su mediación por el pueblo es eterna y es inmutable. Y Dios juró, ¿saben qué también? Que ese sacerdocio iba a ser para siempre. Esto significa que no hay fin a la mediación de Cristo entre Dios y los hombres. ¿Ven qué segura es? Qué seguro es el sacerdocio de Cristo y qué glorioso también y qué esperanzador, porque eso quiere decir que las promesas que nosotros tenemos en Cristo y que las promesas que los destinatarios creyentes genuinos de la carta son inmutables, no cambian. Se puede confiar plenamente en las promesas a la luz de esto. En el versículo 22 el autor introduce la idea de un mejor pacto. Mejor pacto. El sacerdocio de Cristo no es solo eterno, sino que establece una relación más profunda y perfecta con Dios. Y hay algo que en teología se llama teología del pacto. Esa es una teología que a mi parecer es una teología de rango medio a avanzado. Hay que conocer bien la Sagrada Escritura y hay que tener una lectura completa de la Escritura para entender el pacto. Sin embargo, a los fines del sermón, puede cambiar la palabra pacto por la palabra relación, ya que el pacto es la forma en la cual Dios se relaciona con los hombres. Entonces, pacto es igual a relación. ¿Cómo Dios se relaciona con los hombres? A través de pactos. Y en Cristo nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto cimentado sobre mejores promesas, porque la relación es mucho más profunda y más perfecta con Dios. Cristo el Hijo descendió en carne. Ahí se muestra ya la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios en la persona de Cristo. Y mientras que los sacerdotes levíticos podían ofrecer solo un acercamiento temporal, porque el antiguo pacto tenía estas características, era temporal y era también representativo. No vino para quedarse, no era definitivo. Y mientras el antiguo pacto ofrecía un acercamiento simplemente temporal, el sacerdocio de Cristo garantiza una relación eterna y segura con Dios. Lo que el autor a los hebreos le está diciendo a sus destinatarios, a aquellos que reciben la carta, es: ustedes pueden confiar en Cristo y fuera de Él no hay más nada en qué confiar. No vuelvan al antiguo pacto que ya cumplió su fin en Cristo. Ya no tienen más nada que ir ahí a buscar. Ya volverse atrás es tonto y es suicida,
porque Cristo es el único mediador y sacerdote definitivo. Volverse atrás es volver a algo que ya no les puede relacionar perfecta y profundamente con Dios, sino solamente mirando a la persona de Cristo, que Él sí es una garantía eterna y segura para relacionarse con Dios. Y las implicaciones de esto no son implicaciones frías, no son implicaciones distantes, meramente teóricas. No es simplemente una teoría de que existe un Salvador, existe un sacerdote mejor. No, esto es vivo, es muy tocante y tiene que conmover al pueblo. Esto implica que se puede descansar con seguridad en la salvación de Cristo. No depende de esfuerzos o de la fragilidad humana. Estos destinatarios hebreos, ¿saben cómo eran? Eran hombres frágiles. Nosotros, ¿cómo somos? Hombres frágiles, dependientes de Dios. ¿Y cómo eran aún esos sacerdotes del sistema antiguo? Eran invencibles, eran inmutables, no morían, no eran pecadores. Esas son respuestas incorrectas. Ellos también eran débiles. Curiosamente, esos sacerdotes del antiguo pacto también necesitaban del aquel sumo sacerdote perfecto e inmutable para siempre. ¿Ven cómo es imposible perderse? ¿Ven cómo es imposible equivocarse en que Cristo es un sacerdote superior? Y esto implica que Dios es fiel también. Cuando Dios jura, Dios es fiel. Él no miente como los hombres. Él si dice algo, ese algo se cumple. Él comprometió su carácter en establecer a Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Y si Él ha jurado que Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre, entonces nosotros podemos estar seguros de eso, de que no hay nada que pueda separar al pueblo de Dios del amor de Dios y de pertenecer a la familia de Dios. Esa es la profundidad y el alcance de que Dios haya comprometido nada más y nada menos que su carácter en eso. No depende de esfuerzos humanos, no depende de la fragilidad humana, sino del carácter de Dios que asegura a lo suyo por la obra de Cristo. Y en Cristo, hermanos, tenemos una intercesión superior también. Cristo intercede para siempre y por eso es superior a lo que podían ofrecer estos sacerdotes. Haciendo esta comparación entre el antiguo pacto y el nuevo, los sacerdotes del pacto y el sacerdote del nuevo pacto, hay algo. No tiene simplemente que ver cómo llegaban a ser estos hombres sacerdotes. Sabemos que llegaban por medio del linaje y pertenecían al sacerdocio por medio del linaje. Sin embargo, ¿qué hay acerca de la permanencia? ¿Cuánto tiempo duraban? ¿Era eterno? No. Ellos morían. ¿Y qué pasaba cuando morían? Otro venía y le reemplazaba. Ese sacerdote que le sucedió al finado también iba a morir. Otro venía y le sucedía. Y así sucesivamente. Morían y morían y morían y morían. También porque eran pecadores. Eran hijos de Adán. Y con su muerte terminaba su ministerio. Pero ¿saben qué? Cristo, al ser eterno, Él vive para siempre. La intercesión de Cristo es eterna. El versículo 25 nos dice, por lo cual también Él es poderoso para salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿No le parece esto maravilloso? Que el pueblo de Dios tenga un intercesor perfecto y eterno, que no puede morir, que no puede alterarse. Eso es demasiado glorioso.
puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo también no solo ofreció un sacrificio, sino que sigue viviendo para interceder por ellos, para interceder por su pueblo, pueblo comprado por su sangre y limpio por lo que Él hizo. Un pueblo que tiene una relación con Dios completamente asegurada y tiene un libre acceso todo el tiempo. El versículo 23 nos explica, dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. El ministerio de ellos se interrumpía con la muerte. Tenían que ser reemplazados completamente todo el tiempo. Y lo que ellos ofrecían, sus sacrificios y también su intercesión, no eran permanentes. Y el versículo 24, en cambio, aclara que Cristo, por ser eterno, no solo ofreció un sacrificio perfecto, sino que ese sacerdocio, felizmente, porque los hombres son frágiles, los hombres son pecadores, no termina. Él no tiene que ser cambiado. Y no solamente no es que no tiene que ser cambiado, Él no puede ser cambiado, Él no puede ser sustituido, porque sigue vivo y sigue intercediendo por los suyos ante el Padre. Ese versículo 25 que hemos leído nos muestra también que esa intercesión es continua todo el tiempo y es eficaz. Su sacrificio no solo fue suficiente en su momento, sino que sigue siendo la base de la reconciliación con Dios. El pecado, hermanos, el pecado genera una distancia fuera de Cristo irresolvible entre Dios y los hombres. La paga del pecado es muerte, la destitución de la gloria de Dios para siempre. Eso implica la muerte, perdón, el pecado que provoca la muerte. Sin embargo, la base de la reconciliación que todo creyente tiene es la obra de Cristo que reconcilia al pecador con Dios y le da libre acceso. Y no tenemos que esperar otro sacerdote ni otro sacrificio ya más. Estos hebreos no podían ya mirar a otro sacerdote que no tenía más ningún valor, sino solamente confiar en lo que Cristo hizo, porque Él vive para siempre y salva por completo, no en un 90%, no en un 99%, en un 100% de garantía. ¿Y cuál tuvo que ser la respuesta de estos dos cristianos hebreos al apreciar este discurso tan, digamos, tan, por así decirlo, pastoral, tan cuidadoso de estas ovejas que corrían tanto riesgo de volverse atrás y de morir? Oh, qué glorioso es Cristo, qué glorioso es este nuevo sacerdote. Él no es como los sacerdotes de la tierra, débil e ilimitado. Esa tuvo que haber sido su conclusión. No sirve en un templo hecho por hombres, sino que ha subido más alto que los cielos. Esa tuvo que haber sido la respuesta. Y esto, repito, no es simplemente una lección de historia, no es simplemente una cátedra de teología, no es pasar información, esto es vivo. Esto implica que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, sin temor a que nuestro mediador haya desaparecido o dejado de interceder. Cristo es el eterno sumo sacerdote y está disponible para su pueblo todo el tiempo. Y la seguridad de nuestra salvación es firme. No depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo y de la continua obra de Cristo como nuestro intercesor eterno. Eterno. ¿Y saben por qué el sacerdocio de Cristo tiene tanto valor? También
porque es un sacrificio superior y ese es el tercer apartado. Un sacrificio superior, porque Cristo ofrece y ofreció un sacrificio eterno. Versículos 26 al 28. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Y hasta acá yo siento que si yo callase, estos 3 versículos se predican en piloto automático. Está todo dicho. El autor concluye este pasaje o termina esta porción resaltando lo perfecto que es Cristo como sumo sacerdote. En el versículo 26 da una descripción tan gloriosa y que nos puede dar tanta paz. Santo, inocente, inmaculado, no tiene mancha, apartado de los pecadores y encima otra vez exaltado más allá de los cielos. Y acá se puede hacer una pregunta retórica. ¿Cuál de los sacerdotes del antiguo pacto que eran pecadores es santo, es inocente, es inmaculado y es apartado de pecadores y fue exaltado más allá de los cielos? Ninguno. Y ven qué tonto y qué suicida es, teniendo la plenitud de la salvación de Cristo, su intercesión eterna, volverse atrás a un sistema que ya cumplió su fin en aquello que es más glorioso. ¿Ven cómo no tiene absolutamente ningún sentido? Porque Él ya ofrece algo que ningún sacerdote humano pudo haber ofrecido jamás. ¿Y saben cuál es la respuesta a esa pregunta retórica? Ningún sacerdote podía ofrecer nada más de lo que ya ofreció. Y esos sacerdotes saben dónde están ahora, en la tumba. Pero saben dónde está Cristo, Cristo en lo más elevado, intercediendo por los suyos, porque su sacerdocio es perpetuo. Él es el guardián de la salvación de los suyos. Él es el guardián del nuevo pacto. Él es el guardián del rescate eterno de cada uno de los pecadores que Él compró. Estas características, hermanos, se pueden resumir en una sola palabra: perfección. Jesucristo es perfecto. Para colmo, para el colmo de los colmos, los sacerdotes levíticos ofrecían sacrificios por sus propios pecados y también por los del pueblo. Pero Cristo necesitaba ofrecer sacrificios por sus pecados. Claro que no, si Cristo nunca pecó. Si Él es limpio, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, exaltado más allá de los cielos. Su sacrificio fue perfecto, pero también único y también definitivo. Ya está, consumado es. El versículo 26 por eso enfatiza justamente esa diferencia, esa distancia tan grande, esa distancia moral de que los sacerdotes levíticos tenían una naturaleza pecadora, pero Cristo era moralmente perfecto. No tiene pecado, no tiene necesidad de purificación y por eso es el único que puede y quiere y hace la intercesión perfectamente ante el trono de Dios por nosotros. Y el versículo 7 no se queda mudo, aclara que los sacerdotes levíticos ofrecían, dice una y otra vez,
una y otra vez, pero Cristo es ese sacrificio único y suficiente. Su sacrificio en la cruz era todo lo que se necesitaba para lograr la redención, el rescate de los pecadores. Ahí está todo, todo. ¿Qué más hay aparte de la cruz para su pueblo? Para la redención, nada, porque ese es el sacrificio que limpia de pecado a todo aquel que cree. Y el versículo 28 habla de que mientras la ley establecía sacerdotes imperfectos y temporales, porque están en la tumba ya, Dios ha establecido a Cristo que es perfecto y eterno. Esto es tan personal. Esto, esto se tiene que infiltrar en el corazón del creyente y decir, pero qué gloria, qué gusto. Yo si cierro los ojos en este momento, si me agarra la peor enfermedad, si salgo a la calle y me choca un camión, o si me agarra una muerte súbita, yo puedo estar delante de la presencia de Dios porque tengo un sacerdote imperfecto, inmortal, que no peca como yo, que es inocente y que intercede y que sus oraciones, cuando Él ora, Dios lo escucha. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio es completo, es perfecto. Y no necesitamos añadir más nada para nuestra salvación. No necesitamos añadir nada, porque en la cruz ya hay todo. Nuestra salvación no está en nuestras manos, sino en el sacrificio perfecto de Cristo. Podemos estar seguros, tranquilamente seguros de que en Él está la salvación, la plenitud de la salvación, porque Él sí lo hizo todo bien. Nosotros no lo hacemos todo bien. Los designios de la carne son enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Nosotros tenemos lo que se conoce como pecado remanente. Aquellos que creen tienen una santificación inicial y la unión con Cristo, pero hasta el día de su muerte siguen pecando. Sin embargo, Cristo nunca pecó, nunca pecó. Él lo ha hecho todo bien y es por eso que el pueblo de Dios puede descansar en Él. A pesar de la suciedad temporal del pecado, Él tiene un rescate definitivo para los suyos. Y hagamos una pequeña ilustración. Quiero que cooperen conmigo con su imaginación. Imagina por un momento estar atrapado en un oscuro pantano. Estás en un pozo lleno de lodo frío y espeso que te envuelve las piernas y te hundís cada vez más y más. Y el agua helada en el pozo sube hasta tu mentón. Y sabes que cada intento de salir solo te hunde más. Estás cada vez más atrapado. Y la voz del proverbio pudiera decir, retenido será por las cuerdas de su pecado. Quieres salir y no puedes. A lo lejos puedes oír el sonido de algo moviéndose, pero la oscuridad y el miedo te rodean. La desesperación te aprieta el pecho y empezás a llorar. No tengo salida. Pero entonces, en medio de la oscuridad, ves una mano, y no una mano cualquiera, sino una mano fuerte, llena de poder, extendida hacia ti. No es un simple gesto, es una mano que al tocarte no solo te levanta del fango, sino que te coloca sobre un terreno firme. Esa mano es la de Cristo, el sumo sacerdote eterno. Su poder no solo te rescata, sino que te asegura con una seguridad eterna, firme e inquebrantable. No más lucha, no más temor. Cristo no solo te salva, te coloca sobre la roca de su perfección y méritos, y en Él estás seguro por siempre. Y además te limpia de todo el fango del pecado, mirándote no con asco,
sino con misericordia. Y el eterno intercesor con voz segura dice: Padre, yo soy el buen pastor que da vida por sus ovejas. Da la vida por sus ovejas y he dado mi vida por esta oveja como ofrenda por su pecado. Este hombre ya no es un sucio enemigo, es miembro de la familia de la fe, es un invitado al banquete eterno. Y eso es porque Él no es como los sacerdotes de la tierra, débiles y limitados. No sirve en un templo hecho por hombres, sino que ha subido más alto que los cielos, más alto que las estrellas, más alto que todo lo que existe. Su trono no tiene fin, su gloria brilla más que el sol y todas las estrellas juntas. Los ángeles se inclinan ante Él, los cielos no pueden contenerle y sin embargo Él intercede por nosotros con amor perfecto. Desde lo más alto nos sostiene con su gracia, nos cubre con su justicia, nos guarda con su poder. Esa es la gloria de la intercesión del sumo sacerdote, hecho perfecto, inmaculado, apartado de pecadores. Conclusión. Hebreos 7, 20 al 28 nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote que supera todo lo anterior. Él es eterno, perfecto y su sacerdocio es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos buscar otra mediación ni confiar en ningún otro hombre ni otro sacrificio, porque en Él tenemos ya todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Cristo aseguró nuestra salvación, nuestra intercesión y también nuestra seguridad eterna. ¿Y qué hace la iglesia con esta verdad? ¿Qué hace la iglesia con esta verdad? Esa es la pregunta. La iglesia, hermanos, debe servir con gratitud. Siempre recordamos que todo lo que hacemos fluye del manantial de lo que Cristo ya hizo por los suyos. Cada ministerio debe estar basado en la suficiencia del sacrificio de Cristo, no en el esfuerzo humano. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que nosotros debemos estar en dependencia de la obra de Cristo, porque también considere que la obra de Dios es la obra de Dios, no la obra independiente de los hombres. La autosuficiencia no va con las cosas del Señor. No hay esfuerzo humano, sino lo que fluye de la unión gloriosa con Cristo. Y no servimos tampoco para ganar el favor de Dios, sino porque ya hemos sido aceptos por Cristo. Vivir en gratitud y en obediencia, que es lo que la iglesia tiene que hacer, significa que la iglesia no tiene que buscar mediadores ni diferentes caminos para la salvación, ni diferentes métodos para distraer, no. Ni confiar en líderes humanos tampoco, ni en tradiciones, ni en méritos personales, ni fulanito, ni fulanita, ni nada. Confiar en Cristo, vivir en gratitud a Cristo, servir a Cristo, porque Él es el intercesor. Y la iglesia tiene que tener una vida enfocada en eso, adorando genuinamente, obedeciendo genuinamente, sirviendo genuinamente. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer en el presente. Pero considerando que puede haber un mañana, si Dios no nos lleva hoy, el creyente mira hacia el futuro, esa es su esperanza. Y esta es una aplicación que mira hacia el futuro. Algunos le llaman aplicación escatológica. Hebreos 7, 24 al 25 nos dice que Cristo permanece para siempre y que puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Y para la iglesia, hermano, esto no tiene implicaciones solamente ahora, sino también hacia el futuro, porque la victoria es definitiva y el regreso de Cristo, eso es seguro. La esperanza del creyente no está en una salvación temporal, ni en un
ni en un reino terrenal, sino en la consumación final del plan de Dios. La intercesión de Cristo no solo nos sostiene hoy, sino asegura la entrada al reino eterno, la entrada triunfal a aquellos que son parte de la familia de Dios. Esa es la seguridad, esa es la mirada que nosotros tenemos que tener, cómo andar en derrota, cómo andar tirados, cómo andar apáticos, cómo caminar nosotros de manera indiferente. No, nosotros tenemos que caminar a la luz de esta verdad gloriosa. Esto tiene que conmovernos, tiene que empujarnos, tiene que darnos ímpetu. Nuestras oraciones como iglesia tienen que mirar hacia ese futuro glorioso, a la ciudad celestial. Un día, hermanos, nosotros no vamos a estar acá, en este lugar temporal, pero vamos a estar, aquellos que creen, en esa ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que no necesita de sol, porque es la justicia de Dios, el resplandor que va a iluminar la cara del pueblo de Dios todos los días, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, eternidad tras eternidad, infinitamente. Y esa es una verdad gloriosa que tiene como que conmovernos a superar cualquier reto, cualquier tentación, cualquier lucha y no mirar atrás, como dice el himno. Pero hay un pero detrás de todo esto. Aquel que no mira a Cristo sigue en el pozo, sigue en el pecado, sigue en la condenación, sigue en la amenaza que se va a hacer efectiva si no se arrepiente y cree. Mi amigo, que estás aquí, si tú no has creído en Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tus pecados implican una distancia infinita con Dios. Pero en Cristo hay una reconciliación infinita. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus propias obras, no te apoyes en tu propia justicia, porque las mejores justicias, las mejores obras, la mejor caridad que vos podés hacer fuera de Cristo es solamente como trapo de inmundicia. Nada más que eso. Es lo único que pueden servirte, para lo único que pueden servirte es para hacerte sentir bien un rato contigo mismo. Ay, qué bueno que soy. Pero es solamente para acabar un metro más tu tumba de condenación. Sin embargo, en Cristo sos receptor de todas las justicias de Cristo. Por lo que Él hizo, por su vida, por su muerte, por su inocencia y por la seguridad que Él ofrece. Y Él un día va a venir. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Arrepiéntete y cree. Esto es el Evangelio.